hablábamos de criterios bueno, más bien pruebas para analizar la monotonía en una sucesión. Teníamos estos criterios. Estos criterios básicamente son el criterio de la derivada, el criterio del cociente y el criterio de la diferencia. El criterio de la diferencia. Ahora, vamos a definir lo que es una sucesión acotada. Una sucesión es acotada si ocurre lo siguiente. Supongo que tenemos aquí la sucesión, tenemos acá un término A sub 0, por acá sub 1, y bueno, tiene acá algún comportamiento la sucesión de puntos. Resulta que si existe un número m mayúscula que sea mayor que todos los elementos de la sucesión, es decir, si a sub n es menor o igual que m mayúscula para todo n que pertenezca a los enteros positivos o a los naturales, entonces decimos que la sucesión está acotada superiormente y por lo tanto esto es una cota, se llama cota superior. Una cota superior. Bien. Por otro lado, si existe, puede ser que exista una y que no exista la otra, si existe una constante m minúscula, de manera que la sucesión esté todo el tiempo por encima de esa constante m minúscula, es decir, que m minúscula sea menor que a sub n para todo n en los enteros positivos o los naturales, decimos que la sucesión es acotada inferiormente y esta m minúscula se llama cota inferior. Una cota inferior. Bien, entonces veamos las definiciones. Aquí tenemos una sucesión a sub n, se dice que está acotada por arriba o que está acotada superiormente si hay un número positivo m tal que, bueno, a sub n es menor o igual que m para todo n. Y se dice que está acotada inferiormente o está acotada por abajo, como dice aquí, si existe un número m. A ver, acá realmente no es necesario que este m sea positivo. En esto sí está mal la definición del texto. No es necesario que el m sea positivo, ¿vale? No es necesario que el m sea positivo. Simplemente necesitamos que exista un número m mayúscula que sea mayor que cualquier elemento de la sucesión y que exista un número m minúscula que sea menor que cualquier elemento en la sucesión. Si la sucesión es acotada tanto superiormente como inferiormente, decimos simplemente que es una sucesión acotada. Y si no está acotada, ya sea superiormente o inferiormente, decimos que es no acotada. Es decir, puede ser que tenga cota superior, pero que no tenga cota inferior. Un ejemplo muy sencillo de esto, por ejemplo, construimos una sucesión que tiene cota inferior, pero que no tiene cota superior, la sucesión 3 a la n. ¿Quién es la cota inferior? La cota inferior, una cota inferior para esta sucesión puede ser el mismo 1, ¿sí? Cuando hago 3 a la 0, pero cota superior no existe. Esta cota superior no existe. Es decir, esta sucesión es acotada inferiormente, no es acotada superiormente, y por lo tanto simplemente decimos que no es acotada. ¿Vale? Simplemente decimos que no es acotada. Acá tenemos algunos ejemplos en los cuales se encuentran unas cotas. Bien. Bueno, aquí de hecho, miren lo que les decía hace un rato que no es necesario que sea positivo. Las cotas, los números no necesitan ser positivos, porque de hecho acá dice, muestra que la sucesión está acotada por abajo por 0, o sea que 0 es una cota inferior, pero 0 no es positivo, ¿sí? 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, acá, bueno, encuentran una contradicción en el mismo texto. Las cotas simplemente son números reales que deben existir. No necesitan ser positivos y tampoco necesitan ser de ninguna manera.
Simplemente necesitan ser reales. Bien, de hecho hay ejercicios donde vamos a encontrar que hay cotas negativas y eso no tiene ningún problema. Tenemos el teorema de convergencia monótona, es tal vez el teorema más importante de la teoría de sucesiones y es precisamente porque nos permite concluir y que una sucesión es convergente. Para concluir que esa sucesión es convergente, necesitamos básicamente dos condiciones. ¿Qué necesitamos de la sucesión? Que sea monótona y que sea acotada. ¿Bien? Es decir, toda sucesión monótona y acotada es convergente. Vamos a escribirlo así. Toda sucesión monótona y acotada es convergente. Se conoce como el teorema de convergencia monótona. La idea básica es bastante sencilla, es bastante intuitiva también, y es la siguiente. Suponga usted que la sucesión está acotada. Tenemos acá un M mayúscula, un M minúscula, es decir, su cota inferior, su cota superior, y que la sucesión es monótona, es decir, ya sea monótona creciente, por acá tenemos entonces el A sub 0, es decir, que esto va a ir hacia arriba, y entonces, una de dos opciones, eso se va a estacionar en un número L, es decir, cada vez va a tender más a ese número L, y si eso no llega a ocurrir, a lo sumo va a tender a M. ¿Por qué? No pueden ocurrir que los A sub i's superen a M. ¿Por qué? Porque precisamente es la cota superior. Y como ya vimos, A sub n va a ser menor o igual que M mayúscula para cualquier valor de n. Entonces, claro, acá voy a poner infinitos términos. Estos infinitos términos, si tienen un comportamiento monótono, deben estacionarse en algún valor. Acá está la demostración, por si la quieren leer. Tiene que ver algo con la definición de convergencia a través de esos valores de epsilon y el valor absoluto. Vale. Entonces ahora para probar que una sucesión es convergente, vamos a probar que es monótona y que es acotada. ¿Bien? ¿Qué es monótona y qué es acotada? Bueno, por acá hay algunos ejemplos. Por aquí hay algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicios del 13 al 24. Ahora ahí se ven todos, ejercicios del 13 al 24. Entonces pueden ver algunos ejercicios. A ver, en el otro curso, creo que hicimos el 18. Creo que hicimos el 18. ¿Cuál hacemos? A ver, el ejercicio, podríamos hacer el ejercicio 13 y el ejercicio 15. O si quieren hacemos, a ver, vamos a hacer el 13 y el 19. ¿Qué les parece? 13 y 19. A ver, el ejercicio 13, como les digo, necesitamos ver que la sucesión es monótona y que es acotada. Tenemos 4n menos 1 y 5n más 2 en el denominador. La sucesión es 4n menos 1 y 5n más 2. Aquí, con n variando en dónde. Bueno, aquí vamos a tomar n mayor o igual que 1. Si tomamos esa sucesión de esta manera, vamos a probar primero que es monótona. Entonces, primero, prueba de la monotonía. A ver, yo les aconsejo para esta prueba de monotonía usar, por ejemplo, la prueba de la derivada. No les aconsejo mucho la de la resta. Y la del cociente puede, en teoría funciona, pero hay que hacer muchas cuentas. En problemas como el problema 13, el 14, funciona muy bien la de la derivada.
tal vez incluso en el 17 funciona bien la de la derivada. En el 21 y 22 funciona bastante bien la de la derivada. En problemas como el 16, 18, 19 y 20 funciona mucho mejor el cociente. Funciona mucho mejor el cociente. Igual acá en estos problemas 5, 7, bueno, el 6 y el 8 funciona muy bien el cociente. El cociente, ¿por qué? Precisamente porque hay muchos productos, potencias, ¿bien? Cuando no funciona bien el cociente, hay que hacer muchas cuentas con el cociente. Cuando tenemos algo de este estilo, hay un cociente, pero en el numerador hay una suma, en el denominador otra suma. Lo mismo que ocurre acá con el 15, ¿bien? A ver, con el 15 también puede funcionar el del cociente. Eh, con la derivada, perdón, cociente lo estamos marcando con rojo. Con la derivada puede funcionar también el problema 4, con derivada funciona bastante bien. Y hay alguno que otro que puede ir bien con la resta. Pueden hacer algunos de estos probando con la resta y ver que funciona. Entonces, pero como les dije, las más usadas son la de la derivada y la del cociente. Vamos a usar en este problema 13 la de la derivada, a ver qué queda, para probar la monotonía. Recuerden que cuando quiero hacer la prueba de la derivada, necesito convertir la sucesión en una función en términos de la variable x para poder usar precisamente la derivada. Entonces, ¿quién es la derivada de esto? Esto será, acá está dividido en 5x más 2 al cuadrado y en el numerador tenemos, perdón, la derivada de esto, derivada del numerador 4 por la derivada del denominador que es 5x más 2. Bueno, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador que es 5 por el numerador sin derivar. ¿Bien? Ahora hagamos las cuentas. Acá tenemos 20x más 8 menos 20x más 1. Todo esto sobre 5x más 2 al cuadrado. ¿Esto qué es? Se simplifican estos 20x y queda 9 sobre 5x más 2 al cuadrado. Esto es positivo, ¿cierto? El numerador es una constante positiva y el denominador está al cuadrado. Esto es positivo. Por lo tanto, usando la prueba de la derivada, puedo concluir que la sucesión es creciente. Concluyo con mi prueba de monotonía. Es creciente esa sucesión. Ahora, vamos a ir a el hecho de ser acotada. Bien, resulta que como es creciente, cuando nosotros logramos mostrar la monotonía en una sucesión, el hecho de ser creciente nos muestra, a ver, por acá dicen 20x más 5. ¿Hay algo que quedó mal? Ah, sí, acá es más 5. Tienes razón. Sí, 20x más 5, me estaba fijando ahora en el signo. A ver, esto queda 13. Bueno, como decía, como tiene precisamente ya mostrado que esto es creciente, resulta que hay una cota que sale bastante fácil de sacar. ¿Cuál? Como es creciente, resulta que el término inicial, ya sea la sub 0 o la sub 1, depende de cómo está definido, en este caso la sub 1 será, en este caso la sub 1, el a sub 1 sirve como cota inferior. ¿Por qué? Porque al ser creciente, tengan en cuenta, al ser creciente, a sub 1 es menor o igual que a sub n para todo n, ¿cierto? Mayor o igual que 1. Es decir, que a sub 1 sirve como cota inferior. Y si llegara usted a demostrar que, por ejemplo, es decreciente, otro caso, suponga que es decreciente, entonces, ¿qué pasa? El a sub 0 o el a sub 1 va a servir como cota superior. ¿Por qué? Porque al ser decreciente, todos los demás elementos son menores. Bien, a sub 1 o el a sub 0 va a ser mayor o igual que a sub n para todo n
bueno, en esa variación. Es decir, que este funciona como una cota superior. Funciona como una cota superior. Entonces, al funcionar como una cota superior, salen sencillas estas de conseguir. En nuestro ejercicio, resulta que la sucesión es creciente. Entonces, como es creciente, la cota inferior, aquí una cota inferior, ¿quién será? Será precisamente el A sub 1. ¿Quién es? A sub 1 es evaluando la sucesión en 1. A ver, esta sucesión, ¿cómo es? Esta sucesión es 4n menos 1 sobre 5n. Recuerden, es 4n menos 1 sobre 5n más 2. Entonces evaluamos esto en 1. Evaluando en 1 tenemos acá 3, ¿cierto? En el numerador, y en el denominador tenemos 7. 3 séptimos es cota inferior para esta sucesión. Ahora, ¿quién es una cota superior? Ojo cómo vamos a conseguir la cota superior, y por eso quería que hiciéramos este ejercicio. Una cota superior para este ejercicio puede conseguirse de la siguiente manera. Para explicar cómo la vamos a conseguir, voy a hacer por acá unos comentarios. Entonces, a ver, voy a tomar una fracción a sobre b y voy a hacer algunas manipulaciones. Piensen, muchachos, ustedes en una fracción. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una fracción y, por ejemplo, le sumo una cantidad positiva al numerador? ¿Qué pasa con la nueva fracción? ¿Es más grande o es más pequeña? Más grande, ¿no? Es más grande, ¿cierto? Le estoy sumando al numerador, es decir, que la original es menor que esta que está aquí. Le estoy sumando algo positivo. Ahora, tengamos a más b y le voy a restar algo positivo. Arriba puse que C era positivo. Ahora, ¿qué pasa si le resto algo positivo al numerador? ¿Qué ocurre? ¿Es más grande o es más pequeña? La nueva fracción. Más pequeño, ¿no? Más pequeño, sí señor. Es decir, que A sobre B es mayor que esto que está aquí. Bien, ahora ¿qué pasa si tengo la fracción A sobre B y hago la siguiente cuenta? Le voy a sumar una cantidad al denominador, una cantidad positiva. Acá lo único que le voy a pedir es que C sea diferente de menos B. Porque, bueno, eventualmente podría llegar a ser así. Entonces, para que no tengamos problemas. Ojo, le estoy sumando algo positivo al denominador. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Es más grande o es más pequeño el resultado? Es más pequeña. Más pequeño. Bueno, acá vamos a suponer que tanto A como B son positivos también, ¿vale? Positivos también. Entonces, aquí estamos encontrando que la nueva fracción es más pequeña, ¿cierto? Estoy sumándole algo al denominador, por lo tanto, estoy consiguiendo algo que es más pequeño como tal. Y finalmente, si tengo A sobre B, y aquí le voy a restar aquí a esta parte, voy a suponer que B es mayor estricto que C. ¿Para qué? Para que este denominador no me dé negativo ni no me dé cero. Entonces, cuando le resto, como ahora estoy dividiendo en una cantidad menor, la nueva fracción, ¿cómo es? A ver, esperen. Esta quedó acá mal. Esta de aquí es mayor. ¿Es más grande? Esta es más grande, ¿no? A sobre B es más grande que A sobre B más C, ¿sí? Y esta es así. Esta va a quedar más grande, ¿cierto? Es decir, A sobre B es más pequeño que A sobre B menos C. Tengan en cuenta esto que estamos escribiendo aquí. Ahora, vamos a conseguir nuestra cota superior. Para conseguir nuestra cota superior, vamos a hacer una manipulación
de lo que tenemos acá en la fracción. Como yo necesito conseguir una cota superior, tengo acá 4n menos 1 sobre 5n más 2. Como necesito conseguir una cota superior, entonces voy a sumarle algo al numerador para que esto sea más pequeño que lo que voy a escribir, de manera que, ¿qué? Que pueda simplificar esto que está acá y pueda conseguir una cantidad numérica. Acá tengo 4n menos 1 y aquí tengo 5n más 2. A ver, mucha atención. Le voy a sumar n y le voy a sumar 3. Ya les explico por qué. Si yo le sumo n, ¿cómo me queda el numerador? Me queda 5n más 2. Y el denominador es 5n más 2. Es decir, esta cota superior es 1. Esa cota superior será 1. Y por lo tanto, listo, tengo mi cota superior es 1. ¿Esto qué demuestra? Que la sucesión es monótona, ya vimos que era monótona creciente, y ahora que es acotada, ¿cierto? Acotada, tenemos la cota inferior, la cota superior. ¿Qué puedo concluir? Que la sucesión, bueno, primero que la sucesión es acotada. Y luego, en general, vamos a concluir que la sucesión es convergente. ¿Por qué es convergente? Precisamente converge porque cumple con las condiciones del teorema de convergencia monótona. Ahora, ¿cómo consigo yo esas cotas? Vamos a ver. Consejo, piensen en el denominador. Voy a conseguir cotas para esto mismo, más cotas. Y además quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Supongan, muchachos, que acá tengo una m minúscula y una m mayúscula que funcionan como cotas inferior y superior respectivamente. Si yo, por ejemplo, tomo cualquier otro valor de m por aquí mayúscula, esta también sirve como cota superior. ¿Por qué? Porque precisamente si los elementos están por aquí y tengo que a sub n es menor o igual que m mayúscula y a su vez m mayúscula es menor o igual que m minúscula, entonces, perdón, que m sub 1, entonces tengo que a sub n es menor o igual que m sub 1. Conclusión, esta también es una cota superior. ¿Qué quiere decir esto? Que las cotas superiores no son únicas. Eso es un problema de existencia. Yo necesito ver que existen esas cotas, pero ellas no son únicas. Es decir, que no quiere decir que voy a encontrar una cota superior que sea única. Es decir, no estoy encontrando la cota superior, no, estoy encontrando una cota superior. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago para encontrar cotas superiores? A ver, voy a retomar este mismo ejemplo y les voy a mostrar. Tengo aquí 4n menos 1 y tengo aquí 5n más 2. Me concentro en el denominador, ojo, y pensemos en los múltiplos del denominador. Si multiplico por 1 me queda 5n más 2. Si multiplico por 2 me queda 10n más 4. Si multiplico por 3 me queda 15n más 6 y así sucesivamente. Es decir, yo voy a sumarle algo positivo al numerador para conseguir alguno de estos múltiplos, el que sea. El que sea. Por ejemplo, para conseguir el 5n más 2, ¿qué le sumamos hace un rato? Tengo 4n para 5n, le sumo n. Y menos 1 para conseguir 2, le sumo 3. Pero supongo que usted quiere conseguir el 15n más 6. Entonces, a este 4n menos 1, ¿qué le suma? ¿Qué le sumarían? Le sumo 11n, ¿cierto? Para que me dé 15n. Y como acá tengo menos 1 y quiero que me dé más 6, le sumo 7, ¿cierto? 7 menos 1 es 6. Es decir, ¿esto cuánto está dando acá? Esto acá está dando precisamente 15n más 6
sobre 5n más 2. Y ahora hago un factor común 3 en el numerador. Queda factor común 3 de 5n más 2 sobre 5n más 2. Es decir, puedo concluir que 3 es una cota superior. Como les dije, antes habíamos concluido que 1 era cota superior, pero como 1 es menor o igual que 3, entonces 3 también funciona. 3 también sirve como una cota superior. ¿Vale? Asimismo puedo conseguir cotas inferiores. Ojo, ¿cómo consigo cotas inferiores? Ahora pienso en otros múltiplos, pero que sean más pequeños. Por ejemplo, si multiplico esto por menos 1. Multiplico por menos 1, ¿qué me queda? Me queda menos 5n menos 2. Ahora, ¿qué hago yo para conseguir una cota inferior? Entonces, ya no le puedo sumar cosas al numerador. No puedo. Porque si le sumo cosas, queda una fracción más grande. Tengo que restarle cosas positivas al numerador. Voy a dejar acá entonces 5n más 2. Y ahora, por ejemplo, para conseguir 5n menos 2, ¿qué le resto al numerador? Tengo acá 4n menos 1. ¿Qué le resto al numerador? ¿Qué le resto, muchachos, para conseguir menos 5n menos 2? Menos 9n ¿Sí, señor? menos 3. Menos 3. ¿Por qué menos 3? No. Menos 9n menos 1, ¿no? Sí, menos 1. Y entonces observen, hacemos la cuenta y esto queda. Esto da 4 menos 9 queda menos 5n, menos 1 menos 1 queda menos 2 sobre 5n más 2. Saco acá un factor común menos 1, ¿cierto? Queda factor común menos 1 y acá 5n más 2 sobre 5n más 2. Es decir, ¿cuánto da esto? Esto de acá da menos 1. Es decir, que menos 1 es una cota inferior. Menos 1 es una cota inferior. Por lo tanto, ya conseguí cotas inferior y superior para mi sucesión. Mi sucesión 4n menos 1 sobre 5n más 2 la acoté superiormente con 3, inferiormente con menos 1. ¿Vale? Entonces muestro que está acotada. Antes, en el ejercicio, mostramos que 4n menos 1 sobre 5n más 2 estaba acotada inferiormente por 3 séptimos y por 1. Pero resulta que 1 es menor que 3 y resulta que 3 séptimos es mayor que menos 1. Es decir, que estas también sirven como cotas. Como les digo, las cotas no son únicas. Simplemente necesito mostrar que existen esas cotas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 19. ¿Sí? Hacemos ese ejercicio 19, tenemos n factorial y abajo tenemos el producto de los números impares. N factorial y abajo tenemos 1 por 3, por 5, por 7, etcétera, hasta multiplicar por 2 n menos 1. Y esto entonces para n mayor o igual que ¿quién? Esto para n mayor o igual que 1. Esa es mi sucesión. Y ahora necesitamos ¿Ese es averiguar, el ejercicio, sí, profe? ¿Ese es sí, el 19? miremoslo acá, 19. N factorial, abajo tenemos 1 por 3 por 5, los impares, hasta 2n menos 1. Bien, hasta 2n menos 1. Y acá para que funcione, n debe ser mayor o igual que 1. ¿Vale? Entonces, necesitamos probar dos cosas, ¿no? Primero, la monotonía. La monotonía.
En este caso, como hay productos, ¿cierto? Hay multiplicaciones aquí, yo sugiero que usemos la prueba del cociente. Es decir, vamos a hacer a sub n más 1 sobre a sub n. Y a sub n más 1, ¿quién es? A ver, voy a escribir primero la sub n. ¿La sub n quién es? Es n factorial dividido en ¿quién? Dividido en 1 por 3 por 5, etcétera, hasta 2n menos 1. ¿Y quién es el a sub n más 1? Entonces, donde está n, reemplazamos por n más 1, ¿cierto? Vamos a reemplazar allí por n más 1. Ponerlo así. Es decir, en el numerador, ¿qué queda? En el numerador queda n más 1 factorial y acá tenemos 1 por 3 por 5, etcétera. Y ojo, voy a escribir esto así. 2n menos 1 por 2 y acá reemplazo, ¿no? n más 1 menos 1. ¿Bien? Tengan en cuenta que no puedo llegar al término n más 1 si no paso antes por el término enésimo, ¿no? Por eso escribo el enésimo aquí. Ahora voy a hacer producto de extremos, acá, este producto de extremos, y divido sobre el producto de medios, ¿vale? Entonces, el producto de extremos, ¿qué da? Tenemos n más 1 factorial, que lo voy a escribir así de una vez. Esto es n más 1 por n factorial, ¿vale? Y el denominador de acá, entonces acá empezamos por 1, por 3, por 5, etcétera, hasta por 2n menos 1. Ahora el producto de medios. ¿Qué da el producto de medios? Queda n factorial por 1, por 3, por 5, por 2n menos 1, por 2n más 1 menos 1, ¿cierto? Es decir, esto es 2n más 2 menos 1 queda más 1. ¿Sí? Haciendo la cuenta de ese paréntesis. Y acá podemos simplificar varias cosas. El n factorial, acá tenemos 1, 3, 5, hasta el 2n menos 1, simplificamos todo eso. ¿Y qué queda aquí? Queda n más 1 sobre 2 por n más 1. Y ahora la pregunta, recuerden, cuando hacemos la regla del cociente, la pregunta es, ¿ese cociente es mayor que 1 o es menor que 1? A ver, aquí por la forma vamos a demostrar que esto es menor que 1, ¿vale? ¿Por qué digo por la forma? Miren, el numerador es n más 1 y el denominador es 2n más 1. Es decir, esto da la impresión de que el denominador es más grande. Y si el denominador es más grande que el numerador, esa cantidad debe ser menor que 1. Pero igual esto hay que demostrarlo, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Vamos a partir de esto y a llegar a una desigualdad que sea verdad, que con toda certeza podamos decir que es verdad. Aquí tenemos entonces, como son positivos, podemos pasar a multiplicar el 2n más 1 a la derecha y tenemos así, n más 1 es menor que 2n más 1. Y ahora vamos a pasar a restar el n más 1 a la derecha y queda 0 menor que 2n menos n queda n. Y acá queda 1 menos 1, 0. Entonces, ¿n es mayor que 0? Sí. ¿Por qué? Porque desde el principio dijimos que n era como mayor o igual que 1. Entonces, como n efectivamente es mayor que 0, esto es correcto, por lo tanto, esta desigualdad también está correcta y esta también. ¿Qué hemos mostrado? Hemos mostrado que el cociente a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1 y esto nos permite concluir que la sucesión es decreciente. Que la sucesión es decreciente. ¿Vale? Listo, tenemos entonces la prueba de monotonía. Ahora, vamos a encontrar las cotas y aquí, segunda parte, vamos a mostrar que es acotada. Acá vamos a necesitar aprovechar muy bien la información, el hecho de ser decreciente, para conseguir la cota superior.
Entonces, como es decreciente, ¿quién es la cota superior? ¿Quién es la cota superior, muchachos? Al ser decreciente. ¿Quién es? Esto, 1. A ver, voy a reescribir aquí. Esto es n factorial sobre 1 por 3 por 5, etcétera, hasta 2n menos 1, ¿cierto? Es decir, que cuando n vale 1, que es el primer elemento, la cota superior es el a sub 1, y es cuando n vale 1, que esto es 1 factorial dividido en 1, ¿cierto? En el primer impar. Es decir, esto es 1, efectivamente, la cota superior es 1, y ahora la cota inferior, acá, si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, aquí no podemos hacer nada como lo que hacíamos antes, de sumarle o restarle cosas al numerador o al denominador. ¿Por qué? Porque acá son sumas, perdón, son productos, no son sumas. Entonces, ¿cómo conseguir la cota inferior? Uno tal vez puede empezar a hacer cuentas y cuentas a tratar de conseguir una cota inferior, pero de hecho la cota inferior acá es bastante sencilla. ¿Quién es una cota inferior para esto? 0. ¿Por qué 0 es una cota inferior? Porque es un cociente de números positivos. ¿Bien? A ver, cota inferior es 0. ¿Por qué? Porque n factorial es mayor estricto que 0 y porque el producto 1 por 3 por 5, etcétera, hasta 2n menos 1 también es mayor estricto que 0. Esto para todo n que sea mayor o igual que 1. ¿Cierto? Para todo n mayor o igual que 1, ambas cosas son positivas y el cociente de números positivos es positivo. Es decir, que puedo garantizar que 0 es menor que n factorial sobre 1 por 3 por 5 hasta 2n menos 1. ¿Cierto? Estos son cantidades positivas. Y al ser cantidades positivas, el cociente es positivo. Entonces, 0 es una cota inferior. Y ya mostramos que 1 es una cota superior. Conclusión, la sucesión es acotada. Y por lo tanto, al ser acotada y monótona, por el teorema de convergencia monótona, la sucesión es convergente. Esa sucesión es convergente. Invocando ahí el teorema de convergencia monótona. Tenemos una sucesión que es acotada y que es monótona. Por lo tanto, es convergente. ¿Bien? Hay ejercicios donde la verdad hay cotas que salen muy fáciles si ustedes analizan la expresión y no se ponen a hacer cuentas, tal vez cuentas muy, muy raras y muy, muy locas. Veamos, así por encima. Por ejemplo, vamos a mirar algo de cotas. La estrategia que usamos en el problema 13 la pueden usar en el 15, la pueden usar en el 10, en el 14, la pueden usar en el 1 y en el 2. ¿Por qué? Precisamente porque en el numerador y denominador hay sumas. Bien, acá bueno, tenemos n solito, pero igual no hay productos, ¿ya? Acá tenemos sumas. Por ejemplo, a ver, vamos a acotar el 14. El 14 es 6n, 6 menos 4n y abajo tenemos 1 más n cuadrado. Vamos a Profe, acotar el 14. ¿Sí, señor? en esos casos es mejor utilizar la derivada. ¿En cuáles casos? En los que mencionó, el 13, el 13, 15, el 14, 14. 15. Sí, en esos suele funcionar mejor el de la derivada. Okay. Aunque en el 15, el del cociente también se puede utilizar. Yo he hecho el 15 por cociente. Hay que trabajar. Sí, hay que hacer varias cuentas, pero funciona. Pero en esos que mencioné, es mejor el de la derivada. En esos que mencioné, en los que funciona mejor el de la derivada, las cotas generalmente las puedo conseguir haciendo esta manipulación. Tengo 6 menos 4n cuadrado sobre 1 más n cuadrado.
A ver si sí es así. Sí, así es. A ver, ¿cómo consigo una cota superior? Voy a pensar en los múltiplos del denominador. Múltiplos positivos. Múltiplos de 1 más n cuadrado, ¿quiénes serán? Bueno, 1 más n cuadrado, 2 más 2n cuadrado, ¿cierto? Voy a pensar también en 3 más 3n cuadrado y así sucesivamente. 4 más 4n cuadrado. Le voy a sumar algo al numerador. A ver, el denominador lo dejo igual, ¿vale? El denominador lo deja con 1 más n cuadrado. ¿Qué le puedo sumar, por ejemplo, para conseguir este primer múltiplo? Miren, el 1 más n cuadrado. ¿Qué le sumo a menos 4n cuadrado para conseguir n cuadrado? ¿Qué le sumo? Más 4n cuadrado, ¿no? Ah, no. Ahí me daría 0, ¿no? Sí, más 5n cuadrado. Listo. Entonces, observe, quedaría ahí, sumándole eso, quedaría 6 más n cuadrado, ¿cierto? Pero resulta que no me termina de funcionar. ¿Por qué? Por el 6. Es decir, si hago esto, 6 menos 4n cuadrado, le sumo 5n cuadrado, y para conseguir el 1, luego le resto 5, ahí me estoy metiendo en problemas. ¿Por qué me estoy metiendo en problemas? Porque para que la fracción sea más grande, yo necesito sumarle cosas positivas, no restarle. Entonces, no conviene restarle eso. Pero si ustedes piensan en el 6, mírenlo aquí, tenemos 5 más 5n cuadrado y 6 más 6n cuadrado. ¿No? Por ahí puede ir mejor, ¿no? El 6 también me sirve. Entonces, ¿qué tengo que sumarle aquí para conseguir 6 más 6n cuadrado? ¿Qué le sumo a ese numerador? ¿Qué le sumo a menos 4n cuadrado para conseguir 6n cuadrado? Mm, ¿Qué le sumo, muchachos? 10n cuadrado, ¿no? 10n cuadrado, y así me queda 6. 10n cuadrado menos 4n cuadrado queda más 6n cuadrado. Y acá tengo 1 más n cuadrado. Hago factor común 6 y resulta que la cota superior funciona una cota superior de 6. ¿Vale? Ahora vamos a mirar una cota inferior. Consigamos una cota inferior. Una cota inferior para esto. Entonces el denominador lo dejo quieto. Y al numerador voy a querer restarle algo. Y ojo, vamos a mirar ahora los otros múltiplos de 1 más n cuadrado. ¿Quiénes están? Menos 1 menos n cuadrado, menos 2 menos 2n cuadrado, menos 3 menos 3n cuadrado, menos 4 menos 4n cuadrado. Observe, este me sirve. ¿Por qué me sirve? Este me va a servir precisamente porque ya tengo el menos 4n cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que restarle para que en lugar de 6 me quede menos 4? Es decir, tengo 6 menos 4n cuadrado y quiero que me quede menos 4 menos 4n cuadrado. ¿Qué le resto? Le voy a restar menos algo 10, al numerador. menos 10. Eso, le voy a restar 10, ¿cierto? Ahí está. Entonces, menos 10, y con este menos 10, este numerador queda menos 4n cuadrado. Y acá tengo 1 más n cuadrado, de modo que una cota inferior, ¿quién será? Menos 4. Y ahí está, he acotado esta sucesión entre menos 4, ¿sí? Entre menos 4 y 6, ¿cierto? Cota superior 6, cota inferior menos 4. Vale, ahora vamos a ver otro tipo de sucesiones. Todas estas, la 1, la 2, la 13, 14, 15, se pueden acotar así. Hay otras que se pueden acotar de una manera diferente. Por ejemplo, lo que viene siendo las 5, las 7, todas estas de acá,
la 16 tiene que acotarse de una forma diferente. Entonces, uno prueba la monotonía. Consigue monotonía si de pronto es creciente, decreciente, lo que sea. Prueba si es monótona. Y una vez tiene la monotonía, entonces tiene una cota. ¿Bien? Tiene una cota. Lo más fácil es que uno consiga una cota superior y que por ahí la sucesión sea decreciente. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos la número 8. La número 8, no lo afirmo, voy a suponer que es decreciente. Si es decreciente, entonces la cota superior, ¿quién será? La cota superior será, perdón, será esto a sub 0. Esto está definida desde 0 y pueden hacer a sub 0 y bueno, eso a sub 0 esto va a dar 1. Pero la cota inferior, ¿quién será la cota inferior? Fácil, esa es más fácil. ¿Por qué? Porque 2 a la 2n es positivo. N factorial es positivo, al cuadrado es positivo. Y 2n factorial es positivo. Es decir, esto es mayor que 0. O de otra manera, 0 es menor que esto. Cota inferior, 0. Listo, esto queda acotado entre 0 y 1. Ojo, estoy suponiendo que es decreciente, ¿no? Si esto llega a ser creciente, entonces tengo en la cota inferior que sería 1. Y la superior, pues ahí sí se vuelve algo complicado de conseguir. Por ejemplo, la número 7 también tengo un cociente de cosas positivas, tiene una cota inferior 0, la 5 tiene una cota inferior 0, la 6 igual. Observen la 16 yo la puedo escribir como n sobre 5 a la n, ¿cierto? Esto es lo mismo que 5 a la menos n. Nuevamente un cociente de cosas positivas, entonces la cota inferior es 0, sale fácil. Pero primero necesita uno probar monotonía. ¿Dónde otra? La 18 también tiene cota inferior 0, la 20, la 19, la 17 también. La 21 la analizan con la función tangente inversa, cómo se comporta. Y miren, por ejemplo, la 22. La 22, si n es mayor o igual que 1, el logaritmo natural es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo natural, porque acá sería entonces logaritmo natural de 4, el menor valor en el numerador. Es decir, el numerador es positivo y n más 3 es positivo, 0 vuelve a ser una cota inferior para este 22. ¿Ven? Sale más o menos sencillo el análisis de cotas inferiores para esta. Entonces, ahora lo que hay que probar es la monotonía y por ahí ver qué pasa con la cota superior, si es creciente, o ver quién es la cota, bueno, inferior, si llega a ser de otro comportamiento, ¿vale? Hay una cota que podemos garantizar cuando son cocientes de cosas positivas. Eso siempre es mayor o igual que 0. ¿Bien? Bueno. Vamos a hablar ahora de series. Vamos a hablar de series. Entonces, a ver, un momento. Voy a ir por algo de agua y ya vuelvo. Las series se pueden construir de un par de maneras. Vamos a empezar a estudiar series construidas a partir de una sucesión. Y bueno, aquí está. Supongan ustedes que tenemos una sucesión, originalmente una sucesión, acá con n variando en algún conjunto, ya sea el de los naturales o el de los enteros positivos. A partir de esto se va a construir una suma. Vamos a construir la suma de todos los elementos de la sucesión. Es decir, tenemos acá esta suma de aquí, donde estoy sumando todos los elementos de la sucesión, son infinitos elementos, ¿cierto? A esa suma infinita se le llama serie infinita, o simplemente serie. Entonces, ¿qué es una serie? Es una suma infinita de elementos que están en una sucesión. ¿Bien? Bueno, se denota de la siguiente manera, la serie se denota así, se denota como una suma infinita de A sub k, donde el A sub k es precisamente el késimo término de la sucesión,
o cuando no hay necesidad de hacer énfasis en los índices, simplemente se hace de esta forma omitiendo los índices bueno, que varían ahí la sucesión. Esto sobre todo la segunda parte se usa mucho cuando uno hace muchas cuentas con estas series manejando la notación. Vale. Entonces ahora, vamos a hablar de cómo controlar estas series, de qué podemos decir de estas series. Cuando uno trabaja con series, aparece una sucesión que es una sucesión bien importante. Es la sucesión de sumas parciales. ¿Quién es esta sucesión? Entonces, piénselo de esta manera. La serie es desde k igual 1 hasta infinito de a sub k. Es decir, la serie ¿quién es a1 más a2 más a3 más a4, etcétera, ¿cierto? Hasta an y ahí continúa también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sucesión de sumas parciales. Es decir, sumo solamente un elemento y este es el S sub 1. Es una nueva sucesión, S sub n. Ahora acá, sumo el primero con el segundo, estoy sumando de manera agrupada y tenemos acá S sub 2. El 1 más el 2 más el tercero y tengo el S sub 3. Y así sucesivamente, de manera que el S sub n es la suma de todos los elementos de 1 hasta n de la sucesión original. Esa suma se conoce, bueno, esta sucesión se conoce como la sucesión de sumas parciales. Resulta que cuando tenemos la sucesión de sumas parciales es mucho más fácil analizar el concepto de convergencia de una serie. Tengan en cuenta que estamos sumando infinitos elementos, pero esos infinitos elementos sumados pueden dar como resultado un valor finito o puede que ese valor tienda a infinito o a menos infinito, dependiendo de cómo sean los elementos de la serie. Entonces, cuando uno quiere analizar si esa serie, si esas sumas convergen, toda esa suma da una cantidad finita, se puede hacer a través de la sucesión de sumas parciales. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos criterios de convergencia de sucesiones. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el S sub n y a partir de este vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Recuerden, esta es una forma de analizar la convergencia. Si este límite existe, es una cantidad finita, entonces la sucesión de sumas parciales converge y por lo tanto la serie también lo va a hacer. Sin embargo, con el teorema de convergencia monótona, por ejemplo, puede ser que este límite no podamos calcularlo, ¿bien? Puede ser que no podamos calcular este límite para una serie, pero sin embargo, si nosotros llegamos a probar que S sub n, por ejemplo, es monótona y acotada, entonces, ¿qué podemos concluir? Por el teorema de convergencia monótona, concluimos que la sucesión de sumas parciales es convergente y por lo tanto la serie es convergente, ¿vale? Vamos a ver, acá hay algunos ejemplos de cómo conseguir el S sub n para unas series. Y aquí tenemos lo que estaba diciendo. Consideremos la serie infinita la suma de los elementos, de todos los elementos de una sucesión A sub k. Esa serie se dice que es convergente si la sucesión de sumas parciales asociada a esta sucesión es convergente. Es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n existe, la serie converge. Bien, esta serie converge. Es decir, esta suma es una cantidad finita. A este número S, a este límite de convergencia, se le conoce como la suma de la serie o simplemente el valor de la serie. Bien, si esa suma es infinita o no existe este límite, decimos simplemente que la serie es divergente. Bien, decimos que esa serie es divergente. Entonces vamos a concentrarnos en conseguir el S sub n. Conseguimos el S sub n y tratamos de analizar un poco el límite de S sub n, el límite de ese término general de la sucesión de sumas parciales para poder analizar la convergencia de la serie.
¿vale? Entonces, a ver. Bueno, por acá tenemos algún ejemplo. No lo voy a comentar mucho, solamente quiero comentar un comportamiento que tiene esto. Tengo una serie, entonces reconocemos la sucesión a partir de la serie, la sucesión que es base para esa serie, y empezamos a darle valores. Acá es cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, y así sucesivamente, cuando n vale n-1 y cuando n vale n. Entonces, si hacemos la sucesión de sumas parciales, el S sub n es así. Pero como pueden ver, una vez rompemos los corchetes, la mayoría de elementos se eliminan entre ellos. Y al final queda esta expresión solita. Este comportamiento tiene un nombre. Esto se conoce como tener la propiedad telescópica. Una propiedad que se debió ver en el curso de álgebra lineal 1. Los que vieron álgebra lineal 1 conmigo, vimos esa propiedad telescópica. Básicamente la propiedad telescópica en una sumatoria, en una suma, se dice que se tiene cuando la mayoría de elementos en la suma se eliminan. Bien, la mayoría de esos elementos se eliminan. Entonces, a ver, miren una cosa importante. Y es que antes de empezar a trabajar con la serie, acá el término general de la serie, bueno, el término general acá de la sucesión, lo descomponen en fracciones parciales para poder trabajar de una manera más fácil y más cómoda. Entonces, si estamos ante una sucesión que tiene la propiedad telescópica, cuando hago la suma, decimos que eso es una serie telescópica. Simplemente recibe ese nombre. Vamos a ver otro tipo de series. Por ejemplo, la serie geométrica. La serie geométrica es una serie que se obtiene a partir de la suma de una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una progresión, o bueno, es una sucesión simplemente de esta forma. Es decir, n pertenece a los naturales. Acá tenemos que a es un número real cualquiera y r también. Por ejemplo, 2 veces 3 a la n es una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica se llama así cuando es precisamente potencias de una cantidad. Esta cantidad r puede ser mayor que 0, puede ser fraccionaria, racional, irracional, entera, cualquier cosa. ¿Bien? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con esta sumatoria? Resulta que esta sumatoria uno puede demostrar el siguiente teorema. Si tenemos una serie geométrica, ¿cierto? Tenemos una serie geométrica de esta manera, una suma de esta manera, entonces pasan dos cosas. Si el valor de R, que se conoce como razón, esto se conoce como razón vamos a ponerle razón de la progresión geométrica, si esa razón se encuentra entre -1 y 1, es decir, el valor absoluto es menor que 1, entonces la serie geométrica converge. ¿Y a qué converge? Converge a esta cuenta que está aquí. Es decir, por ejemplo, si tenemos la serie geométrica desde k igual 1 hasta infinito, vamos a poner aquí de 2, la que teníamos ahorita, por 3 a la k menos 1, esto, ¿qué pasa? Como el valor de la razón es mayor que 1, entonces estamos en este caso. Y en este caso, ¿qué podemos decir de la serie geométrica? Esto de aquí diverge, la que teníamos hace un rato. Pero si nosotros construimos otra, donde la razón ahora sea menor que 1, por ejemplo, vamos a poner aquí menos 1/3 elevado a la k menos 1, acá con k variando desde 1 hasta infinito. Entonces, ¿qué pasa con esta serie? Como el valor absoluto de la razón es menor que 1, esto es una serie convergente.
Y observen, acá el valor de A que estoy tomando es 1, ¿cierto? No aparece nadie multiplicando ahí a la razón, es 1, y la razón es menos 1/3, es decir, esto queda 1 más 1/3. 1 más 1/3 es 4/3, 4/3, es decir, esto es 3/4. Todo esto converge a 3/4. Este teorema es muy importante porque podemos decidir con respecto a las series geométricas si convergen o divergen, y si convergen podemos decir a qué convergen. Simplemente acá reemplazamos el valor de A y el valor de la razón R y decimos a qué converge esa serie. Bien. Y si la razón es mayor que 1 en valor absoluto, es mayor que 1, entonces esa serie es una serie divergente. ¿Vale? Esto va a ser de bastante utilidad para más adelante. Es una de las series que más vamos a estar utilizando, la serie geométrica. Junto con otras dos van a ser ejemplos muy importantes para poder enfrentar muchos ejercicios. Bien, sobre todo más adelante que estemos viendo las pruebas de comparación con respecto a series. Entonces la serie geométrica es una serie que en virtud de lo que pueda aparecer allí, en virtud de la razón, es una serie que es convergente o una serie divergente. Un comentario con respecto a esta serie puede tener dos presentaciones básicamente. Acá podemos tener un desplazamiento en lo que es el índice. Por ejemplo, acá uno la puede encontrar así, como A elevado a la ¿qué? A la R a la K. Y entonces aquí empezará desde k igual 0 hasta infinito. El resultado es exactamente el mismo. ¿Bien? El resultado es exactamente el mismo. Es decir, acá hemos hecho una especie de desplazamiento, solamente que acá en lugar de empezar por k-1, perdón, el exponente en vez de ser k-1 es k, y acá entonces en lugar de empezar en 1, empieza en 0. Pero si ustedes ven es lo mismo, ¿no? Aquí, si k vale 1, ¿qué queda el primer elemento? Si k vale 1, queda a por r a la 1 menos 1, 0. Y si acá k vale 0, ¿quién es el primer elemento? A por r a la 0, es decir, el primer elemento es el mismo. Y empiezan a generar lo mismo. El segundo elemento de la suma, ¿quién es? Cuando k vale 2, aquí tenemos a por r a la 1. Y acá cuando k vale 1, tenemos a por r a la 1. Es decir, va a generar exactamente lo mismo. Entonces esta es otra presentación, y a veces esta otra presentación puede ser más cómoda para trabajar con la serie geométrica, pero hay que tener cuidado. Precisamente si aquí, esto sí es imperativo, si aquí va acá, acá debe ir 0. Si acá va acá menos 1, acá debe ir 1. ¿Bien? Es decir, si usted en algún momento se encuentra con una serie como la siguiente, ya les voy a decir qué hacer. Suponga que se encuentra con una serie como desde k igual 1 hasta infinito de 2 por un quinto elevado a la k. Entonces, supongamos, yo digo, bueno, es una serie geométrica y la razón es menor que 1, entonces esto es convergente. ¿Y qué diría? Bueno, el valor de A es 2, el valor de A es 2, el valor de R es un quinto, es decir, esto acá va a quedar 4 quintos y por lo tanto esto va a quedar esto 10 cuartos, es decir, 5 medios. Resulta que este valor de convergencia no es correcto. Este valor de convergencia no es correcto. Les voy a mostrar por qué. Vamos a pasar acá. A ver, vamos a mover esto aquí. Esto es lo que tenemos, ¿no? Usando el teorema. Pero resulta que el teorema, como les digo, si aquí va acá, acá debe empezar en 0. Es decir, la que realmente da 5 medios es la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de 2 por 1, un quinto a la k. Esto sí da 5 medios. Ahí sí puedo usar la fórmula. Entonces, como tengo esta expresión aquí, empezando en 1, ¿qué hago? ¿Qué hago? Resulta que por propiedades de sumatorias, esta sumatoria que está aquí, voy a manipular esto aquí, esta sumatoria que está acá es lo mismo que la sumatoria de k igual 0 hasta 1, ¿de quién? De 2 a la
así a la K, más la sumatoria desde K igual 1 hasta infinito, es decir, estoy cortando esto en 1. Ah, perdón, acá esto tiene que ir de 0 hasta 0, es decir, solamente va a tener el 0, solamente va a tener el 0 para que acá empiece desde 1. Y acá tengo 2 a la 1/5, bueno, 2 por 1/5 elevado a la K. Y observen, es decir, el primer sumando, ¿quién es? El primer sumando es cuando K vale ¿cuánto? Cuando K vale 0. Es decir, cuando K vale 0, todo esto vale 1. 1/5 a la 0 es 1, por 2, esto es 2. ¿Vale? Esto es 2. Es decir, observe, desde K igual 0 hasta infinito, todo está dando 5 medios, que es 2.5. Entonces, si esto vale 2, este primer sumando vale 2, esta sumatoria, ¿cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer? A ver, borramos aquí. Desde K igual 1 hasta infinito, de 2 por 1/5 elevado a la K. A ver, todo esto da 2.5, que es 5 medios. Y si esto vale 2, ¿cuánto vale la sumatoria que estoy buscando? La sumatoria que estoy buscando, desde K igual 1 hasta infinito, de 2 a la 1/5 elevado a la K, ¿esto cuánto va a dar? Esto va a dar 0,5, lo cual es 1/2. Entonces, ojo con eso. ¿Bien? Ojo cómo voy a utilizar esa fórmula. ¿Cómo voy a utilizar esa fórmula? Entonces, parecen detalles menores, pero son muy importantes. Repito, si acá tenemos que empieza en 1, el exponente es K menos 1. Si tenemos que empieza en 0, el exponente, ¿quién es? El exponente es K. No sé cómo le hagan una anotación por allí en su cuaderno, pero háganle la anotación de tener cuidado con esto de aquí, ¿vale? Y esto de acá. Si va desde 0 hasta infinito y el exponente es K, entonces tranquilamente puedo usar la fórmula. O si va desde 1 hasta infinito y el exponente es K menos 1, también puedo usar la fórmula, ¿vale? Bueno, esa serie geométrica es muy importante. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una serie convergente. La razón es menos 1/3, el valor absoluto es menor que 1. Es convergente, se hacen las cuentas y converge a 3/4. Tenemos otra acá, la razón es 3/2. 3/2 es mayor que 1. Esta serie es divergente. Entonces diverge debido a que 3/2 es mayor que 1. Así de sencillo para la geométrica. Y llegamos a un ejemplo muy importante. Este ejemplo es bien interesante porque nos va a ayudar en adelante a contradecir algunas cosas que tal vez uno puede pensar que son ciertas. Es decir, son ejemplos que nos va a servir para poder construir la teoría. Esta sucesión, con n acá variando a partir de 1, se conoce como la sucesión armónica. Y con esto se construye una serie, desde K igual 1 hasta infinito, de 1 sobre K, que es la serie armónica. Cuando uno trabaja con la serie armónica, uno pues empieza a hacer cuentas. Y de hecho, cuando K vale 1, todo esto vale 1. Y ahora empieza a sumar, ¿no? Porque es una sumatoria. Cuando K vale 2, tengo un medio. Es decir, tengo 1 más un medio, lo cual es 3 medios, 1.5. Acá está, 1.5. Y luego le sumo un tercio. Es decir, tengo 1.5 más un tercio, es como un 80 y algo, 83. Y así continúo. Es decir, uno empieza a ver, al principio tengo un medio, luego tengo estos, y es decir, de 1 al siguiente término en la suma parcial. A ver, el S sub 1, ¿quién es? 1. El S sub 2, ¿quién es? Es 1 más un medio, es decir, es 3 medios, lo cual es 1.5. El S sub 3 es 1 más un medio más un tercio,
Es decir, esto es aproximadamente 1,83. El S sub 4, ¿qué es? Es 1 más un medio más un tercio más un cuarto es 0,25, es decir, esto es como 2,08 algo, más o menos. S sub 5 es 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto. Un quinto es 0,2, es decir, esto es 2,28 más o menos. Y así continúa. Entonces, si ustedes observan, de 1 a 1,5 creció 0,5, luego crece solo 0,3, luego crece 0,25, luego crece 0,2. Es decir, esta suma sigue creciendo, pero cada vez crece una cantidad menor. Cada vez crece una cantidad menor. El S sub n, ¿quién es? Es 1, tenemos acá 1, más un medio, más un tercio, etcétera, más 1 sobre n. Cada vez, entre más crece n, observe lo que estoy sumando cada vez es más y más y más pequeño. Es decir, esto, aunque le estoy sumando infinitos términos, cada vez le sumo una cantidad que también se vuelve infinitamente pequeña. Pensando en eso, uno dice, bueno, pues esto tal vez se va a estacionar en algún lugar. Tal vez el límite de esa sucesión de sumas parciales, es decir, el valor de la serie, no sé, puede ser 100, puede ser 200, puede ser 10.000, algo así. Cada vez le estoy sumando una cantidad más pequeña. Resulta que se puede demostrar que esta serie armónica es creciente, pero que la serie armónica no es acotada. Y al no ser acotada la serie armónica, se concluye que es una serie divergente. Es una cosa que de alguna manera puede al principio eh, chocar contra nuestra intuición, porque uno pensaría que esa serie armónica converge, teniendo en cuenta que cada vez suma una cantidad menor, pero de hecho se puede demostrar que esa serie armónica es divergente. Acá está la demostración, si la quieren leer. Es un intento de hacer una acotación para tratar de comprimirla, pero se muestra que no se puede comprimir. Entonces, la serie armónica es una serie que es divergente. Es un buen ejemplo para, por ejemplo, este teorema. En el siguiente teorema tenemos lo siguiente. Si la serie es convergente, entonces el límite del término general debe ir para cero. Si la serie es convergente, el límite del término general debe ir para cero. Pero el recíproco de este teorema no es cierto. ¿Cuál es el recíproco del teorema? ¿Qué es el recíproco de un teorema? Vamos a hablar de esas formas. Normalmente, bueno, muchos teoremas son de la forma si P, entonces Q. Es decir, tienen esa estructura. P es una afirmación, Q es otra afirmación. Si suponemos que esto es cierto, esto es un teorema, es verdad, entonces hay algunas formas de esta afirmación. Tenemos la forma recíproca, que en general es falsa, ¿La recíproca cuál es? Leerla al revés. Si Q, entonces P. Resulta que la recíproca en general es falsa. En general. Hay teoremas cuya recíproca es verdadera y esos teoremas no se mencionan con la estructura sí, entonces, sino se mencionan con P, sí, solo sí, Q. ¿Vale? Pero sucede que todo teorema, mucha atención, que tenga la estructura sí, entonces, admite una forma que se llama contrarrecíproca y esa forma contrarrecíproca sí es verdad. ¿Cuál es la forma contrarrecíproca? Voy a negar la conclusión si no ocurre Q, entonces puedo
concluir que no ocurre P. Esa es la forma contrarrecíproca de los teoremas. Bien, si no ocurre Q, entonces no ocurre P. No ocurre P. En cálculo 1 uno usaba esas formas contrarrecíprocas más que los teoremas de manera directa en muchos casos. Por ejemplo, uno dice lo siguiente. Si, a ver, ¿qué puede concluir uno? Si X igual a C es número crítico, ojo, crítico. ¿Esto por qué me está borrando? Es un número crítico. Ojo, esto sería P. Entonces, F' evaluado en C es 0 o F' evaluado en C no existe. ¿Cierto? Uno tiene algo de este estilo. Si es un número crítico, ocurre eso. Pero el recíproco no es verdad. ¿Cierto? El recíproco ¿es verdad o no es verdad? ¿O este teorema es verdad o no es verdad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, esto se puede ver como verdad a partir de la definición de lo que es el número crítico, ¿no? Uno que dice, ¿cuándo tiene un número crítico? Un número crítico es un número tal que la primera derivada no existe o sea 0, ¿cierto? Que sea 0. Pero ¿qué pasa? A veces uno puede encontrar valores en los cuales ocurran cosas como, por ejemplo, ¿cómo analiza uno el resultado para puntos de inflexión? El resultado para puntos de inflexión, uno dice lo siguiente. Si, básicamente, F segunda, acá uno dice, si F segunda evaluado en C, por ejemplo, es 0, o F segunda evaluado en C, no existe, garantizar que C, F de C, es un punto de inflexión, esto no es verdad. Es punto de inflexión, esto no es verdad. Y esto a veces es lo que se entiende, esto a veces es lo que se entiende, esto les digo es falso, es lo que se entiende cuando uno trabaja con puntos de inflexión. Pero la verdad es la siguiente, lo que uno trabaja aquí, este sería el recíproco de un resultado. Lo que uno realmente trabaja aquí es, si tengo un punto de inflexión, entonces ahí la derivada no existe, pues 0. Pero este que sería el recíproco de ese resultado es falso. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a tomar f igual, la función f de x, igual a, qué sé yo, 2x. No, voy a tomar la constante, 2. Y voy a tomar, entonces, la primera derivada es 0 y por lo tanto la segunda derivada también es 0. Suponga, bueno, vamos a tomar 2x. 2x y bueno, uno dice 2x, acá esta primera derivada es 2, la segunda es 0. Entonces, de pronto nosotros tenemos una sospecha de que algún número es un número que forma un punto de inflexión, pero ¿qué pasa? Si ustedes analizan la recta 2x, una recta así no tiene puntos de inflexión, no tiene cambios de concavidad. Sin embargo, por ejemplo, f segunda evaluada en 0 es 0. ¿Quiere decir que entonces que en 0 hay un punto de inflexión? No, por eso este resultado es mentira. Entonces es importante cuando ustedes lean los teoremas también entender que la forma contrarrecíproca es verdad y que si el teorema es de la forma sí, entonces el recíproco en general es falso. De hecho, este teorema no me sirve mucho así como está. ¿Por qué? Porque si yo supiera que la serie converge, realmente no me interesa mucho concluir que el término general va para 0. ¿Bien? No me interesa mucho eso. Realmente me interesaría saber cuándo la serie converge.
Pero el contrarrecíproco de este teorema, entonces, ¿cómo es? El contrarrecíproco. Voy a negar Q. Esto va a ser Q. Y el hecho de que la serie converge es P. El contrarrecíproco, ¿qué es? Si, no Q, es decir, si este límite cuando n tiene infinito de a sub n no da cero, entonces ocurre no P. ¿Qué es no P? P es que la serie converge. Entonces no P, ¿qué es? Que la serie no converge. Es decir, esta serie diverge. Esto me sirve más. Si yo logro demostrar que el término general es diferente de cero, entonces puedo concluir que la serie diverge. Y si ese término general tiende a cero, ¿qué puedo concluir, muchachos? ¿Qué puedo concluir? Si el término general es diferente de cero, la serie diverge. Y si el término general es igual a cero, ¿qué puedo concluir? ¿Siguen ahí? ¿Qué puedo concluir? No puedo concluir nada, precisamente porque el recíproco de este teorema es falso. Un ejemplo donde el recíproco de este teorema no funciona. Nuestra querida serie armónica. La sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre k. El término general 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, este término general es 0. El límite de ese término general es 0. Sin embargo, esta serie no converge. Esta serie diverge. Bien. La forma que nos interesa más de este teorema es el contrarrecíproco y es precisamente este teorema que está aquí. Es una prueba de divergencia. Si el término general, el límite del término general es diferente de 0, entonces la serie debe ser divergente. Debe ser divergente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces continuamos más tarde.